Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una historia que les va a robar el corazón. Si alguna vez han soñado con un romance digno de película, una historia que empieza entre canales de ensueño y puentes llenos de historia, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mágico encuentro de Demet y Can, quienes, créanlo o no, se conocieron en Venecia, la ciudad del amor por excelencia. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y déjense llevar por este cuento moderno que se desarrolla en uno de los escenarios más románticos del planeta. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras historias y aventuras. Ahora sí, comencemos. Imaginen esto, Venecia. Los rayos del sol filtrándose entre los edificios históricos, el suave murmullo del agua acariciando las góndolas, el aroma a café y la promesa de una aventura en cada esquina. Es un lugar donde la historia y el romance parecen respirar juntos, ¿verdad? Pues fue en este escenario idílico donde nuestras dos almas gemelas, Demet y Can, tuvieron su primer encuentro. No fue un encuentro planeado, ni mucho menos, sino uno de esos giros del destino que te dejan con una sonrisa tonta y la sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder. Demet, nuestra protagonista, es una artista con un espíritu libre y una pasión desbordante por capturar la belleza del mundo a través de su lente. Viajó a Venecia buscando inspiración, soñando con inmortalizar la luz única de la laguna en sus fotografías. Imagínenla caminando por las calles empedradas, con su cámara al cuello, perdida en la arquitectura centenaria, con la mirada fija en los detalles que la mayoría pasarían por alto. Estaba absorbiendo cada instante, cada matiz, cada reflejo en el agua. Por otro lado, tenemos a Can, un arquitecto con un ojo para la precisión y una mente que ve la belleza en la estructura y la forma. Quizás estaba en Venecia por trabajo o quizás simplemente buscaba un respiro, un lugar donde la genialidad humana se manifestara en cada puente, cada palacio, cada canal. Podríamos imaginarlo observando las edificaciones con una admiración casi reverencial, apreciando la ingeniería y el arte que se fusionaron para crear esta maravilla flotante. Ahora, ¿cómo se cruzan dos caminos tan aparentemente distintos en una ciudad tan vasta? Pues, como suele suceder en las mejores historias, fue a través de un pequeño accidente, una casualidad deliciosa. Demet estaba en uno de sus paseos fotográficos habituales, absorta en encontrar el ángulo perfecto para capturar un antiguo puente adornado con flores. Quizás estaba inclinándose demasiado, concentrada en el visor de su cámara, y no vio el obstáculo. O tal vez, en un cruce de calles lleno de gente, hubo un pequeño tropiezo. Lo cierto es que de repente Demet se encontró a punto de caer, y justo en ese instante un par de manos firmes la sostuvieron. Era Can. Al parecer él también estaba paseando, quizás admirando la vista desde un punto estratégico, cuando notó que algo iba a suceder. Sin pensarlo dos veces, actuó. Sus manos la sujetaron, salvándola de un posible aterrizaje poco elegante en el adoquinado veneciano. El susto inicial se disipó casi al instante, reemplazado por una mirada mutua llena de sorpresa y una chispa. El primer contacto fue un simple «Oh, lo siento mucho» de Demet y un tranquilizador «No se preocupe, está bien» de Can. Pero en esa breve interacción, en ese momento de vulnerabilidad compartida, algo se encendió. Sus miradas se encontraron por un instante más largo de lo estrictamente necesario. Quizás Demet vio en los ojos de Can una amabilidad genuina y una calma reconfortante. Y Can, a su vez, pudo haber quedado cautivado por la espontaneidad y quizás un toque de rubor en el rostro de Demet. Lo que siguió fue una conversación tentativa, un intercambio de disculpas y agradecimientos que gradualmente se transformó en curiosidad. Empezaron a hablar de lo que los había llevado a Venecia. Demet compartió su pasión por la fotografía, describiendo cómo buscaba capturar la esencia efímera de la ciudad. Can, por su parte, habló de su fascinación por la arquitectura, la forma en que las estructuras desafían el tiempo y el agua. Y así, sin darse cuenta, empezaron a caminar juntos. Al principio, solo por unos metros para asegurarse de que todo estaba bien. Pero la conversación fluía tan naturalmente, tan fácilmente, que ninguno de los dos quiso que terminara. Caminaron por los *Cal y *, los estrechos callejones de Venecia, descubriendo pequeñas plazas escondidas y canales menos transitados. Demet con su cámara encontraba inspiración en cada rincón, y Can, con su ojo arquitectónico, señalaba detalles que ella, a pesar de su ojo entrenado, quizás no había notado.
Quizás se detuvieron a tomar un spritz en un bar con vistas a un canal. Tranquilo. Imaginen la escena, el sol empezando a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, reflejándose en el agua. Compartieron anécdotas, risas y descubrieron que a pesar de sus diferentes profesiones, compartían una profunda apreciación por la belleza, por la creatividad y por la vida. Hablaron de sus sueños, de sus aspiraciones, de los pequeños detalles que hacen que la vida sea significativa. Khan quedó fascinado por la forma en que Demet veía el mundo, cómo transformaba la realidad en arte con solo un clic. La admiraba por su valentía para seguir su pasión y por la forma en que su energía contagiaba todo a su alrededor. Demet, por su parte, se sintió atraída por la inteligencia de Khan, por su forma de pensar estructurada pero también por su sensibilidad. La tranquilidad que emanaba de él era un bálsamo para su espíritu a veces inquieto. Los días siguientes fueron una especie de cuento de hadas. Se encontraron de nuevo de manera casi casual, o quizás con una pizca de planificación secreta. Exploraron Venecia juntos, no como turistas apresurados, sino como dos almas que se estaban descubriendo mutuamente en el escenario más romántico imaginable. Visitaron la plaza de San Marcos, pero también se perdieron en el laberinto de calles, encontrando pequeños Bacari para probar Zicchetti y vino local. Dieron paseos en góndola, por supuesto, pero lo que más valoraron fueron los momentos sencillos, compartir un helado mientras contemplaban la arquitectura, o simplemente sentarse en un banco y observar la vida pasar. Cada encuentro se sentía más natural que el anterior. Las conversaciones se volvieron más profundas, las risas más sonoras. Se dieron cuenta de que tenían una conexión especial, algo que iba más allá de una simple atracción. Había una comodidad, una comprensión mutua que florecía entre ellos. Quizás hubo un momento particular, bajo un puente iluminado por la luna, donde las palabras sobraron y una mirada lo dijo todo. O quizás fue durante una visita a una galería de arte, donde ambos se detuvieron frente a la misma pintura, cada uno apreciando un aspecto diferente, pero ambos sintiendo la misma emoción. Fue en esos momentos, en la intimidad de Venecia, donde su amor comenzó a echar raíces. No fue un amor a primera vista en el sentido cliché, sino un amor que se construyó sobre la admiración, el respeto y la profunda conexión humana que descubrieron. Se dieron cuenta de que habían encontrado algo raro y valioso, algo que querían nutrir y proteger. La partida se acercaba, como siempre sucede en los viajes. Y con ella, la inevitable pregunta: ¿qué pasaría después? ¿Sería este hermoso encuentro solo un recuerdo fugaz, un capítulo encantador pero finito en sus vidas? La respuesta, afortunadamente, fue un rotundo no. La conexión que habían forjado en Venecia era demasiado fuerte para dejarse llevar por la distancia. Decidieron intentarlo, de apostar por lo que habían sentido. Empezaron a planificar visitas, a enviar mensajes, a mantener viva la llama que se había encendido entre los canales. Y así la historia de Demet y Khan, que comenzó con un pequeño tropiezo y se desarrolló entre la magia de Venecia, continuó. Se convirtió en una historia de amor a distancia, de encuentros planeados, de sueños compartidos y de la certeza de que a veces, el destino tiene la forma más hermosa de unir a las personas. Entonces, como ven, nuestra historia de hoy nos demuestra que el amor puede aparecer de las formas más inesperadas, en los lugares más mágicos. Demet y Khan en Venecia, la ciudad del amor, encontraron no solo inspiración y belleza, sino también el uno al otro. Fue una combinación de casualidad, apertura y la magia inherente de un lugar que parece suspirar romance por todos sus poros. Su encuentro es un recordatorio de que al estar abiertos al mundo y a las personas que nos rodean, podemos encontrar conexiones que enriquecen nuestras vidas de maneras inimaginables. Y con esta hermosa historia de Demet y Khan en Venecia, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos viajado juntos a través de la ciudad del amor, hemos sido testigos de cómo dos almas se encontraron en medio de sus canales y puentes, y hemos sentido la chispa que encendió su romance. Esperamos que esta historia les haya inspirado y les haya sacado una sonrisa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Realmente valoramos su tiempo y su compañía. Nos encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus viajes? ¿Hay alguna ciudad que crean que tiene un toque especial de romance? Déjenos sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor,
No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les gustaría esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.